Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Bien, vamos a empezar nuestra sesión. Un ratito. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Muy buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver. A ver. Hoy día vamos a ver acerca de la influencia que tiene el contexto social, el contexto familiar de nuestros niños. La pregunta es, ¿tendrá alguna influencia o no? Pregunto. ¿Tendrá influencia el contexto social, el contexto familiar en el niño para el desarrollo del lenguaje? ¿Sí, no? Sí, Miss. Sí, ¿Sí? ¿Cómo? Contexto social, por ejemplo, Miss, las costumbres, el baile, el cantar, el escuchar Ya, el lenguaje. ya, bien, bien, Zaida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? buenas noches. Bueno, ¿Puede si repetir? ya, si tiene influencia el contexto social, el contexto familiar en el desarrollo de la comunicación, del lenguaje en los niños. ¿Tiene o no tiene? Miss, Sí, y Miss. por la influencia misma, ¿no? Ya que los niños de esa edad aprenden por lo que escuchan, por el contorno que ellos viven, ¿no? Ujú. Bien, gracias. ¿Alguien más? Miss, o sea, en lo que imitan los niños a nosotros, ¿no? Los adultos. Ujú. Bien. Entonces, ¿tiene o no tiene? Sí, Miss, sí, Miss. tiene que Muy eso. bien, Sí, Miss, tiene. bien. Entonces, eh, bien, vamos a empezar a ver si efectivamente hay influencia o no. ¿De qué manera influye este contexto para que mi niño, mi niña desarrolle en óptimas condiciones estas habilidades comunicativas, ¿no? Estas habilidades en que mi niño, mi niña pueda hablar, pueda transmitir sus mensajes, sea oral, sea escrito, ¿no? ¿Cómo influye? ¿Qué es lo que nosotros tenemos de que tomar en cuenta para que decir este niño necesita o no necesita terapia de lenguaje? ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Buenas noches para todas las que me están escribiendo en el chat. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, empezamos entonces. Vamos a empezar. Narración musicalizada. Bien, entonces vamos a empezar con
con este tema de la influencia del contexto social y cultural, ¿no? No solamente estamos hablando de la parte social, sino de la cultural, de la cultura, ¿bien? Y vamos a empezar con la definición de contexto social. ¿Qué es un contexto social, no? De manera general, el contexto social es toda aquella realidad afectada por la vida humana en sociedad, que al coincidir en el espacio y en el tiempo constituye el entorno que rodea o engloba a cualquier objeto, agente, acto o hecho. Es decir, es la configuración de la sociedad en el momento histórico en que un hecho se produjo o en el que una organización opera o en el que el individuo vivió su vida. Y hablamos ahorita del contexto social. ¿Cuál será nuestro contexto social ahorita? ¿Cuál será? Familiar, Miss, porque estamos en nuestras casas. Ya, pero miren lo que dice acá. Es toda aquella realidad afectada por la vida humana en sociedad. Cuando hablamos de contexto social, nos vamos a la sociedad. ¿Y qué es lo que ahorita está pululando? Los delincuentes, Miss, Aparte de la delincuencia, el incendio, Las redes el- sociales. el incendio, la Los amigos del delincuencia, instituto, Miss. los amigos del instituto, ¿no? Este contexto social en el cual estamos ahorita viviendo nos va a producir algo en nuestra memoria. Hace 4 años fue ¿qué cosa? pandemia, Miss. La pandemia. Pandemia. Algo que nosotros sabíamos, conocíamos, pero lo conocíamos como un concepto, ¿no? ¿Qué significaba pandemia? Sin embargo, hace 4 años vivimos la pandemia. Y todo era alrededor eso. ¿Qué era? ¿Qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Usar mascarillas, Aislarse, Miss. aislarse, Alejarnos de la sociedad Lavar. prácticamente. todo lo que se podía, alejarse de la familia. Utiliza el alcohol constantemente, constante. Exacto. Y aprendimos a utilizar ¿qué cosa? Aparte de la mascarilla, obviamente. La distancia, Miss. Nos alejábamos de las personas. Pero y aprendimos entonces ¿a qué? Aparte de alejarnos, aprendimos a utilizar ¿qué cosa? ¿Qué tecnología, A Miss? cuidarnos, La Miss. tecnología. Sí, Jenny. La Levantaste tecnología. la mano. Tecnología. Jenny. A Jenny la que Buenas tiene- noches, Miss, Sí. y también aprendimos a arritmarnos a la tecnología, a pensar que no teníamos lo suficiente, algunos que no podíamos manejarlo a la fuerza, la necesidad nos hizo hacer todo eso y teníamos que tener las medidas. Y lo más triste para mí fue, Miss, que a veces respiramos así normal nomás, pero y acondicionarnos a ponernos la mascarilla fue difícil para todos nosotros. Así es, ¿no? Y algo que yo ahora último nada más lo he vivido porque he estado... Sí, Diana, escucho. Diana, Miss, buenas noches. Miss, también aprendimos a valorarnos o a valorar las cosas como los productos, ¿no? Porque más antes hacían común, lo botaban así, pero esa vez estaba escasez de comida, ¿no? Y comíamos a lo medido. correcto, ¿no? Muchas cosas pasaron y supuestamente, entre comillas, aprendimos, ¿no? Era ese contexto hace 4 años. Ahora el contexto es otro. Estamos viviendo lo que ustedes han mencionado, la delincuencia, los incendios,
estamos en ese contexto ahora social. Y hay otro vocabulario en comparación con la época de la pandemia, ¿cierto? En la pandemia empezamos a hablar del coronavirus, de las mascarillas faciales, del alcohol gel, ¿no? Pues nosotros solamente considerábamos el alcohol. Salió el alcohol gel. Entonces, salió también esos uniformes que se ponían algunos, ¿no? Todas unas batas, una cosa, que nos llevaron a entender muchas cosas. Empezamos a caminar porque no habían carros. Empezamos a, de repente en familia, salir una vez o 2 veces a la semana. Ahora estamos con el contexto de la delincuencia. Entró a nuestros oídos y a nuestro quehacer diario y a nuestro vocabulario otra cosa. ¿Cuáles son esas cosas que han entrado con esto de la delincuencia? Palabras que no utilizábamos antes. ¿Cuáles son? Miss, ¿puede volver a repetir la pregunta o lo que dijo, por favor? A ver, ¿cuál es las palabras que ahora utilizamos en este nuevo contexto social que es la delincuencia, que son los incendios? ¿Cuáles son esas palabras que ahora utilizamos? En la época de la pandemia utilizábamos coronavirus, alcohol en gel, mascarillas, que decíamos distancias personal y etcétera, etcétera. Sí, Jenny, ¿cuáles? Miss, por ejemplo, ahora nosotros no estamos caminando tranquilos en la calle. Uno, que estamos asustados, y dos, que tenemos que estar como sabiendo dónde nos tenemos que parar porque la delincuencia ha aumentado, y también que realmente no sabemos qué es lo que podría pasar más allá, ¿no? Y realmente se ha perdido bastante los valores. Ahora realmente por una pequeña cosa matan, y todas las cosas que están sucediendo en la sociedad está muy feo. Pero utilizamos nuevos vocabularios. Sí, Miss, la extorsión, descuartizamiento, digamos, el feminicidio. Los secuestros también, Miss. Son palabras que no entraban antes en nuestro vocabulario, ¿no es cierto? Zayla, te escucho. Ya dije, Miss. Ya. Diana. Miss, buenas noches. Sí. En la realidad y en la sociedad ahorita también, ahorita que estamos viendo, ¿no? El caos que está viendo por la deforestación, las nuevas leyes, que eso afecta a todos. Al afectarnos a todos, pero en la sociedad no hay un manejo adecuado de esa información. ¿Por qué? Porque nosotros, al ver que están haciendo todo lo que están haciendo con nuestro planeta, que a todos, eso es algo que nos está matando a todos, cuando no va a haber bosques más adelante, pero nadie estamos haciendo nada y nos estamos dejando pisotear porque nosotros tenemos participación ciudadana, pero no la ejercemos. Entonces, eso es un contexto social, yo creo, que es una realidad que nos está afectando a todos, a nuestros hijos y a nuestras nuevas generaciones. Exactamente, ¿no? Eso es nuestro contexto que estamos viviendo. ¿Qué podíamos hablar de sicariato? Escuchábamos, pero no lo vivíamos. Entonces, cuando hablamos de contexto social, es esto, los incendios forestales. Los niños te lo dicen. Hay incendios forestales, Miss. ¿Y qué es la foresta? Le digo así. ¿Qué forestales? Los bosques. Ven que entre este contexto social hace que incluyan en su vocabulario
nuevas palabras y por lo tanto hacen que desarrollen esas habilidades cognitivas que tiene cada niño y hay que desarrollarlos, ¿no? Van aprendiendo palabras nuevas, aumentan su vocabulario. Se habla de flora, fauna, continuamente, ¿no? Se habla de, como acaba de mencionar, se habla sobre decretos, leyes, sobre leyes que tú ni sabías que existían, pero que hay supuestamente para proteger. ¿Proteger a quién? Como estaba mencionando Rogelia, el planeta. No nos cuidamos nosotros, cuidamos al planeta, que es lo único que tenemos. El planeta desaparece y desaparece la raza humana. Yo hoy día escuchaba algo que me impresionó bastante, que decía, ¿no? No hablemos de ahorita. Hablemos que de aquí a 3, 4 años hay cadenas alimenticias que ya murieron ahí. Animales, insectos, que ya murieron ahí. Y que justo también estaban en estado ya de extinción y lo hemos extinguido. Entonces, ¿qué hacer? Hay leyes, dentro de las leyes hay reglamentos, pero que no están haciendo nada. Y nuestros niños van entrando a este contexto, más aquellos niños que están justamente en estos sitios, ¿no? El humo, el olor, el que vean a lo lejos los humos hasta de repente, las llamas de fuego, eso es. Ese es ahorita su contexto social. Entonces, es el momento histórico. Momento histórico, hace 4 años, la pandemia. Momento histórico, ahora el sicariato con estos incendios forestales. Sí, Joaquín, te escucho. Muy buenas noches. Mira, en este contexto, yo sobre todo veo lo que es la economía, la plata. ¿Sabe por qué le digo a mí? Porque acá el detalle es esto, ¿no? Yo que tenga plata, el resto no me importa. O sea, eso es lo que pasa con las autoridades, ¿no? Eh, por ejemplo, se debería sacar leyes, no sé, o hay quizás, pero no se cumple, como usted dice, mis, por ejemplo, en este caso de incendios. ¿Qué le importa a los grandes, a sus autoridades superiores? ¿Qué le importa a ellos? Nada, cosa que ellos tengan su plata. Pero llegará un momento cuando se llegue a la escasez, cuando ya no haya producción, cuando ya no haya la lluvia, entonces ya no se va a poder comer la plata. Entonces nosotros deberíamos de pensar más allá, no pensar en el momentáneo, ¿no? Decir, no, que yo tenga plata, bueno, es así, no. En sí, la humanidad, sobre todo, no sé si es en todo el país, pero en Perú vivimos ya, o sea, uno es lo que no hay democracia, o sea, ya nuestras autoridades ya vienen sembrando en nuestra mentalidad algo que ya uno, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, estamos preocupados en eso, cómo serán las elecciones que vienen, o sea, ya nos hemos enfermado prácticamente mentalmente, ya somos todos enfermos, ya, porque todos piensan, ya, mire, yo pienso, por ejemplo, veo cómo será ahora, quién irá, cómo será, o sea, ya nos hemos enfermado todos mentalmente. Entonces, ahora, ¿cómo controlar esto? Imagínate. Ahora, ¿quién va a controlar? Es que lamentablemente, gracias Joaquín, lamentablemente todo nuestro contexto es uno solo, ¿no? Como dicen, hay que concientizar, sí, concienticemos ahorita quiénes a nuestros niños. Por eso digo, hay que desarrollar el pensamiento crítico reflexivo en nuestros niños, para que no sea como tú dices ahorita, estar enfermos pensando qué va a ser ya no mi futuro, el futuro de mis hijos y de mis nietos. ¿En dónde va a parar esto? ¿Cómo va a parar esto? Entonces, si nosotros desde ahorita trabajamos en estos niños, creando niños con pensamiento, que piensen,
que reflexionen, que hagan críticas sobre lo que pase, yo creo que se puede cambiar. Ahora, obviamente, la ley, echan la ley, echan la trampa, obviamente es lo que pasó con la pandemia, ¿no? Era ilógico que en ninguno de los hospitales hubieran tanques de oxígeno. ¿Por qué? Porque solamente una sola marca podía hacer tanques de oxígeno en los hospitales del Estado. Y ellos cobraban lo que se les pegaba la gana. Y los que pudieron hacer, ¿no? Resulta ser que no hubo la suficiente capacidad para los demás. Entonces, es eso. Como tú dices, el que tiene plata quiere estar más rico, enriquece y se olvida de los demás, ¿no? No costaba mucho hacer un tanques de oxígeno en cada uno. ¿Cómo es posible que no hubiera tanques de oxígeno? O sea, al Estado le convenía más, entre comillas, comprar esos balones de oxígeno a tener un tanque de oxígeno para satisfacer a su hospital. Ahí entraba, ¿qué? ¿A quién compraban ese oxígeno en tanque? A un determinado lugar, que era conocido, que era no sé qué. Entonces, hay esto. Nuestro contexto social ahorita está terrible, terrible. Entonces, este contexto social ayuda a nuestros niños a desarrollar, ¿no? Como digo, nuevo vocabulario, nuevas palabras, acciones y situaciones para ellos, ¿no? El contexto social se puede referirse específicamente a la clase social, es decir, el lugar que un individuo ocupa dentro de los estratos de la sociedad. La situación sociopolítica, en la medida en que el balance de poderes de una sociedad pueda determinar a través de las políticas sociales el modo en que un evento ocurre. El imaginario colectivo, o sea, los discursos que circulan más frecuentemente entre los medios de comunicación y la propia ciudadanía, forjando en su recorrido ciertas maneras de pensar y sentir. Pasa todo esto. Todo esto pasa, ¿no? Esto colectivo, ahorita no hay personas que hablan de cupos, no hay personas que no hablan de sicariato, que andamos en la zozobra, ¿no? Porque no sabemos. Disparan contra todos, no les interesa. Si hay niños, madres embarazadas, personas adultas, minusválidos, no les interesa. La idiosincrasia nacional, que equivale al temperamento colectivo o el modo tradicional acostumbrados de hacer y pensar las cosas en una sociedad determinada. Estos son los tipos de contexto social. O sea, no hablamos de uno solo, hablamos de varios tipos de contextos sociales. Y la cultura. La cultura es el cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre, con origen en el vocablo latino cultus. Su definición ha sido mutando a lo largo de la historia desde esa época del iluminismo. La cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso, ¿no? Personas cultas, sociedad culta, país culto. Implica civilización y progreso. Otra definición establece que la cultura es el conjunto de informaciones y habilidades que posee un individuo, ¿no? Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones.
esta cultura que nosotros tenemos, que es inmensa, que hay muchas culturas dentro mismo de nuestro Perú y que muchos lo estamos olvidando. ¿Sí? Esta cultura de saber, ¿no? Comportarse frente a algo. Por eso dice cultura, civilización, progreso. Clasificación. Según el enfoque analítico que se siga, la cultura puede ser clasificada y definida de diversas maneras. La cultura puede ser, ¿no? Por ejemplo, hay estudiosos que han dividido a la cultura en tópica. Incluye una lista de categorías. La histórica, la cultura con herencia social, eso que viene de años, ¿no? Esos, los bailes, los telares, las fiestas costumbristas, que no es de esto, sino de años atrás. ¿No? Acá en Lima tenemos el Señor de los Milagros. Es una tradición y viene de años. De años. Entonces, que se come el turrón, los picarones, los anticuchos, la gente se viste de morado, los que utilizan hábitos, viene de años. Esta es una tradición y viene de años. Entonces, es una cultura histórica. Hablamos de una cultura histórica, ¿no? Es una herencia social. En cada uno de ustedes habrá esa herencia social, ¿no? Les hablo porque, bueno, yo soy de Lima, ¿no? Entonces viene la mental, que son complejos de ideas y hábitos, ¿no? Esta complejidad de ideas, ¿no? Aquellos que de repente son partidarios de tal equipo, no, perdón, partidarios de algún partido, no político, o que son, ¿no? Que pertenece a un grupo de fútbol, debemos hacer esto, ¿no? La estructural, que son símbolos pautados o interrelacionados, ¿no? Este estructural que vamos aprendiendo ahora, bueno, hace 4 años cuando veíamos, ¿no? El uso, el distanciamiento y veíamos los carteles, ese es el estructural. ¿No? Y simbólica, significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad, ¿no? Hablamos de repente, esto de la sociedad gitana, ¿no? Que son unos malandros, que no sé qué, que por acá. Y clasificamos. ¿Ok? Pero eso es en forma arbitraria, porque no todos son iguales, ¿no? Bien, entonces este contexto cultural abarca los discursos que una sociedad produce, o sea, el modo de pensar que la sostiene. Pero una cosa no puede darse, lógicamente, sin la otra, dado que las sociedades responden en gran medida a sí mismas y a sus propios impulsos. Es el patrón mental colectivo que la sociedad maneja. Es posible diferenciarlo como la práctica y la teoría. Sin embargo, también podemos referirnos al contexto cultural como sinónimo del contexto educativo. Y esto me viene a la mente cuando dice, este colegio es bueno, ¿no? Porque les enseñan a leer, a escribir. Ese colegio es buenazo, llevan tareas todos los días. Ese es un contexto cultural equivocado, ¿no? Este colegio es bueno porque tienen 11 cuadernos. Lleva libros. Los libros son
Los cuadernos son. Entonces, este contexto cultural nos lleva a ese contexto educativo. Todos los profesores son lo máximo de este colegio. Entonces, hay eso. Bien. Y cuando hablamos de interacción, el contexto social es el lugar en el cual el niño interactúa con otras personas por medio del lenguaje. Contexto como el mostrador de un almacén, una reunión familiar, el aula o un picnic en el parque brindan oportunidades para que el niño aprenda sobre las relaciones que tienen entre sí las personas, ¿no? Esto de contexto social. En mi época, puedo decir mi época, el contexto social, la interacción del niño, de nosotros los niños, era con la familia. ¿Dónde? En los cumpleaños, en las celebraciones, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, en que toda la familia se reunía, pero de verdad no es por nada, pero no había lo que hay ahora, ¿no? Ahora se reúnen la familia, pero es para tomar. No hay esa interacción que antes eran padres con niños en una reunión. Si bien a los niños los tenían en un sitio, los papás nunca llegaban a emborracharse, como ahora. Día de la madre parece día del padre. Todos están pero borrachísimos. Y ahí es donde el niño va captando, va succionando, va absorbiendo de esas reuniones familiares, ¿no? Esta interacción con esas personas. Y ellos te dicen, fue el cumpleaños de mi papá, mi mamá terminó borracha. Ay, Dios mío, ¿cuándo iban a decir? ¿Yo qué iba a decir a mi mamá? Que mi mamá terminó borracha en un cumpleaños. Entonces, esta niña o este niño va relacionando esta interacción con su familia de esa manera. Reunión familiar, igual, borrachera. Ya sé que mi mamá se va a emborrachar, mi papá se va a emborrachar. O, eso es en los mejores de los casos, ¿no? O peleas. Mi tío se pelea con mi papá, mi mamá se pelea con mi tía, mi abuela le grita a mi tío, o sea, peleas. Entonces, brindan esa oportunidad negativa, porque el niño dice reunión familiar, pelea, reunión familiar, borrachera. ¿No? Ya no es el que me voy a la reunión familiar, me voy a ver con mis primas, vamos a jugar. Ahora es en la casa de mi tía, que tiene un patio, que tiene conejo, que tiene una tortuga, ahí vamos a jugar ahí, van a sacar las cocinitas, y ahora ya no es eso. Van con los plays, ¿no? Van con los plays, o van con los celulares, con los juegos. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué interacción puede tener un niño? Entonces hay esto, ¿no? Igualito pasa con el aula. Esta interacción, ¿cuál es la interacción que le estamos dando a nuestros niños? ¿No? ¿Positiva? ¿Negativa? Exacto. Y no hablamos tanto de que son inteligentes o no. Nuestros niños observan y ya no se quedan callados como nosotros nos quedábamos callados, ¿no? Ahora te lo dicen. Te lo dicen. Entonces, esto pasa igualito en el aula. ¿Cómo actúas tú? ¿Cómo tú interactúas con tus niños? ¿Positiva? ¿Negativa? ¿Disfrutas? ¿No lo disfrutas? ¿Te sientes estresada? ¿No te sientes estresada? ¿Tus niños qué observan en ti?
Abrazos, besos, que te dejas abrazar, que te dejas acariciar, que juegas con niños, con ellos, o qué observa, ¿no? Una cara seria, que poco hablas, que no interactúas con ellos, es decir, no te sientas a su lado para comer, para trabajar, no. Entonces, ¿qué ven? A la profesora la ven así. Entonces, esto es cuando hablamos de interacción. Y estas interacciones culturales, sociales, influyen en nuestros niños. Lo influyen. Ellos van, igualito como ellos vienen de su casa y te hablan, ellos van del colegio allá a hablar, ¿no? Entonces, y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente, ya hemos dicho que tiene influencia, tiene influencia. El contexto es tan importante en la comunicación que debería ser lo primero a analizar al escuchar hablar a una persona. ¿Cómo pronuncias? Oye, P, porque todavía hay el P, ¿no? Entonces, hay esto, ¿cómo lo pronuncia? Y ahora que hay una diversidad y que hay ¿cómo le puedo decir? Que hay fenómenos, ahorita hay un fenómeno recontra negativo en la pronunciación, ¿no? La primis, ¿qué primis? La prima. ¿Y por qué no dice prima? No, es que la primis es, ¿no? Es algo más que una prima. Ah, su madre, mi prima querida, pues. Hay reu, ¿qué es reu? Reunión. Ay, mije, para no decir reunión es la reu. ¿La reu? A mí me costó buen tiempo saber que era reu, ¿ah? Entonces, hay unas malformaciones para hablar. Fuera de nuestras jergas que tenemos, hay malformaciones al pronunciar. ¿Dónde fuimos? Y fuimos. Y esto el niño lo capta y vuelve a repetir en el colegio. No podemos ir contra, porque ahorita tendríamos que ver la parte cultural también, pero nosotros tratemos de hablar lo más adecuada posible. O sea, porque en la calle o en la casa ya están con reu, yo no voy a decir, chicos, le van a decir a la mami que mañana tenemos la reu. No voy a decir. ¿Y a quién has dibujado? ¿A la primis? ¿A la primis o a la prima? Tenemos que utilizar bien los vocablos nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar, a escuchar la palabra. ¿Qué muletillas utilizamos cuando hablamos? Y mi niño va a repetir lo de casa al colegio y lo del colegio a la casa. Entonces, partiendo desde las diferencias culturales y llegando a las variaciones presentes en un mismo lenguaje, dentro de un mismo país, es evidente que aquello que para unos es correcto, para otros no puede ser, ¿no? Es el di en el norte, ¿no? Cada rato es el di, di, di. Entonces, para ellos es correcto, obviamente. Pero uno cuando va allá dice, ay, Dios mío, ¿qué están hablando? Porque todo lo que emplean es el di. Entonces, este contexto es importante en la comunicación.
¿Qué le estamos dando al niño? A la niña, a mi estudiante, ¿qué le estoy dando? Como base para su comunicación de ellos. El contexto social es el lugar en el cual el niño interactúa con otras personas por medio del lenguaje. Contextos como el mostrador de un almacén, una reunión familiar, ya lo he repetido, el aula. ¿Cómo yo puedo agarrar y poder a mi niño ponerlo en el mercado y va escuchando? ¡Oye! Pasa pues, pásala. Sin contar la lisura, porque antes, de verdad, antes como que las personas se guardaban esas lisuras, ¿no? Ahora están a flor de piel y no solamente en hombres, en mujeres. Yo de verdad que me quedo asombrada. ¿Cuántas veces? Bueno, a mí me repitieron que esas palabras solamente lo decían los hombres, ¿no? Y no era por discriminación sexual, sino de que, porque simple y llanamente, siempre el hombre ha sido tosco, ¿no? Todo lo demás. Y entre hombres. Pero ahora es un sancochado increíble entre hombre, mujer y hombre en las reuniones sociales, en estas reuniones familiares. Y lo observo cuando mi madre de familia, que lo tengo en mi celular, pone no en sus redes sociales, porque no los tengo en el Face, pero sí los tengo en el WhatsApp. Ponen en sus novedades, sus reuniones, sus fiestas, y escucho en alto volumen tras eso. ¡Ay, entre hombre, mujer, hombre! Ahí no hay consideración de nada. Y los niños están ahí correteando, creo. Entonces, ¿qué? Sí, Diana, escucho. Cita, pero creo que también el gran factor también son los padres de familia, porque en las fiestas infantiles, cuando un niñito, por ejemplo, no mueve el totó o algo así, no lo ven, ¿no? Pero cuando la niñita ahí baja, abajo, abajo, dale, dale, ahí sí aplauden. Bueno, yo soy enemiga de esas cosas, esto. A veces mi familia me dice, ay, pero eres muy anticuada, ¿por qué no le pones toxina? No, yo soy su mamá y yo sé cómo la viste. Que los niños tienen que vestirse de acuerdo a su etapa. Ahora ya con eso de la moda, los topsitos, las falditas, y anteriormente mi mamá, bueno, igual yo a mi niña siempre le pongo de su vestido un short, pero ahora no, y a veces los niñitos, las mujercitas más que todo, no saben, son niños, están sentaditas de verdad de piernas, en el calzoncito, y bueno, hay muchas cosas, Miss, que se ha perdido. Principal, la fe en Dios, el temor a Dios, por eso que también hay muchas cosas. Por ejemplo, antes esa manzana con marihuana, ahora los chicos pasan por tu lado fumando marihuana, huele horrible. Por ejemplo, yo tengo una experiencia que no sé, no pude cómo explicarle a mi niña, Miss. La verdad, solo le dije esto, porque subimos al rápido y aparecieron, bueno, dos señoritas, pero una de ellas era varón y se notaba ahí, o sea, todo su cara, no se notaba, pero yo digo, ¿no? Como mamá, tenemos que también, ¿no? Tener un poquito de tino, ¿no? Cuando ves niños, en la forma como te comportas. Porque bueno, yo te puedo respetar, porque yo tengo que respetar, son seres humanos, cada quien decide su vida, pero no vas a estar manoseándote con otra persona o hablar cosas obscenas, horribles. Entonces, eso que a veces, a veces dice, pero tú eres muy anticuada, tú eres como ella la de antes, no es así. Respeto, guardamos respetos. Nosotros hay que aprender a respetar a ellos, pero también ellos tienen que aprender a respetar a nuestros niños. Pero como yo le explico a mi niña besándose los varones, ¿qué puedo decirle? Yo no,
la verdad no encuentro, de repente no estoy preparada o no sé, no encuentro la manera como decirle a mi niña, ¿no? Cuando le pregunta algunas cosas que ve, pero sí le digo, mami, mira, esto, a veces los adultos nos equivocamos, trato de decirle así, ¿no? Pero se me dificulta y yo creo que en esta sociedad donde vivimos hay mucho libertinaje, bastante. Antes eran los niños, no podían estar en las conversaciones de los adultos, prohibían. Ahora yo también en una parte rescato de que, por ejemplo, antes tú no podías opinar porque bien uno en la boca o si con una gritada no podías decir las cosas que te gustaban. Ahora sí veo que, por ejemplo, mi niña me dice, mamita, me dice esto, no entres en mi cuarto, por favor, me dice, he trapeado. No, se va a ensuciar. Bueno, yo puedo respetar su punto de vista, ¿no? De ella, pero antes no podíamos, yo creo que no podíamos decirle nada a nuestras mamás, bueno, en algunos casos, porque era pues golpe o de repente algunas cosas, ¿no? Hay algunas cosas que se han mejorado, como hay algunas cosas por el medio del internet, los TikTok, hay muchas cosas que se han perdido. Ese es mi argumento. Gracias, Diana. Sí, efectivamente, ¿no? A ver, Jenny. Buenas noches, Miss. Yo por el momento que he estado, ¿cómo se llama? Trabajando antes con los chicos, lo que he escuchado las juergas que yo no entendía, decía, préstame, por ejemplo, Lucas, ¿no? Préstame Lucas, yo no sabía que era Lucas, era el sol, ¿no? Y pero decían también la China, era 50 centavos. Y a veces que se habla, también dice los chibolos de adolescentes, dicen, ah, vienes a mi jato, vienes a visitarme, ¿no? Y pero yo decía, ¿qué es jato? ¿Qué es jato? Y yo le decía, no, pues hermana, es la casa, decían. Y después a veces algunos que dicen, búscame la chamba, pues porque quiero trabajar, ¿no? Y yo no sabía qué era la chamba, pero el trabajo que ellos decían en su jerga, ¿no? O también que decían, cuando yo hacía alguna cosa, decía, chévere, hermana, chévere, chévere. Y yo decía, pero ¿por qué chévere? Esto, hoy día, chévere, 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 me dijo. Y yo no sabía que era chévere, era excelente, que era genial, dice, supuestamente como sus lenguas. Es que yo tendría que entrar, yo trataba de entrarme en su jerga, Miss, porque realmente ellos tenían problemas y yo tendría que entrar a ganarme su confianza primeramente y convertirme prácticamente en uno de ellos, ¿no? Y a veces algunas cosas que ellos hacían, algún asombroso, así como que era alguna cosa muy esto, decían, ah, eso de ahí está muy bueno, es a su madre, dice. Y yo le decía, pero ¿por qué a su madre? Porque lo dibujábamos alguna cosa y decía, a su madre, bestial, decía. Y yo le decía, pero ¿qué significa eso? Le digo, la expresión que de ellos era algo sorprendente, que era bonito, hermoso, ¿no? También que les gustaba, ¿no? Y de pronto así están yo sé que se ha perdido mucho la educación, pero también nosotros como padres nos hemos descuidado de muchas maneras, porque realmente tanto falta la necesidad del dinero que nosotros a veces descuidamos a nuestros hijos y realmente lo hacemos perder los valores y las normas en la casa para que ellos puedan regirse, ¿no? Yo lo que he hecho siempre, he tenido la oportunidad de muchas maneras de poder buscar otro trabajo mucho mejores quizás, pero realmente el valor, poder estar con mi hija, lo más importante es que yo esté con ella, porque realmente cuando crece es difícil que se le puede dejar de abrazar y quererlo ya, ellos ya no quieren que les abraces. Eso, mis gracias. Gracias, Jenny. Sí, efectivamente, ¿no? El hecho que nosotros comprendamos y que de vez en cuando mandemos esas jergas, porque eso son jergas, no significa que yo en el colegio voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar siempre lo máximo, dar lo mejor en cuanto a la comunicación. Tiene que ser una comunicación utilizando palabras de acuerdo a lo que hablamos, ¿no? A la lengua, en este caso castellana, ¿no? Entonces, hay estas cosas que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Que pasan, lamentablemente, las generaciones, llega la modernidad y obviamente nosotros copiamos lo malo, porque lo malo es lo más fácil, ¿no? Sí, me has hecho recordar que ayer nada más
En mi cara un chico como se dice, se prendió. De verdad que justo tira la bocanada y yo estaba a su costado. Yo le dije, discúlpame, yo no te digo que no lo haga, lo parea, le dije. Pero fíjate quién está a tu costado. Ríete, búrlate, pero yo jamás he fumado alguna vez lo que estás fumando ahorita. Y ahorita me dejas una sensación espantosa. Me miró, no supo si reírse, no supo si disculparse, me miró y como que medio que se avergonzó y se fue. Pero yo lo cogí. Fíjate quién está a tu lado. Yo no me meto, que hagan lo que quieran, que fumen en la esquina, como quieran, ahora que están libres. El hecho que puedas consumir tu marihuana, que lo ven tan natural, que lo ven tan normal, pero no, pues me tire toda la boconada que terminé asqueada. Le cogí, le dije, por favor, nunca he fumado. Jamás he fumado esto y no me interesa si tú lo fumas. Pero fíjate a dónde botas tu bocanada. Me estás dejando una sensación espantosa encima mío. Me miró como que quiso y de pronto dijo no, de repente falta el respeto y avanzó. Pero es que ¿no? Ya no tienen ya. Y seguirán pasando muchas cosas más, ¿no? Traerá la modernidad muchas cosas más, ¿no? Muchas cosas más. Pero bueno, pues aprender a lidiar y hacerles entender, ¿no? A los chicos, en este caso ustedes que tienen hijos pequeños, ya mi hijo es grande, ¿no? Que pueden haber 80 cosas, pero lo legal, lo leal, ¿no? Es esto. No pierdes nada. Al contrario, ganas. Entonces, enseñarles que viene, pues bueno, hay ese tipo de personas que hacen esto, pero que no es bueno para la salud. Y no es bueno para la salud, ¿no? Entonces, todos estos contextos definitivamente tienen influencia en nuestros niños. Sin contar que cuántos de repente en su casa el tío llega y con el papá o hasta la mamá y se tiran ¿cómo se llama? Su marihuana, ¿no? ¿Cómo le llaman? Porro, ¿no? De marihuana. No sé. Bien, y tenemos este lenguaje en el contexto social. De este modo se entiende la lengua como producto social o reflejo de la sociedad. La lengua tiene un sistema semántico que le permite transmitir valores culturales. Es decir, hay una relación estrecha entre la lengua y la cultura y el comportamiento. Lo que hablaba Jenny, ¿no? Esas palabras, el chévere, oye, bro, oh my God. O sea, hay cosas que yo digo, su madre. Y me hacían recordar a una tía que ha fallecido ya hace tiempo, pobrecita mi tía, recién entraba eso de las jergas, y le habíamos dicho, ¿cómo bien? Ya, compras, ay, como dijo mi primo, compras 3 chelas bien gracielas, son cuando es el helado, creo. Al polo, al polo, dicen, al polo, no, pero no sé, había algo que decía algo de Graciela, y mi tía... Helenas, Miss, bien helenas. Bien helenas, ahí está, bien helenas, ya. Compras 3 chelas bien helenas, y mi pobre tía decía, ¿quiénes son chelas y quiénes son helenas? Ay, mi tía, me hacía reír entre mí, decía, pobrecita, mi tía ni sabe lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay estas cosas, ¿no?
Ella ya era una persona más o menos de edad, que sí, era muy factible, era la más querida de los sobrinos, porque era ¿no? La que hacía las fiestas, que celebrábamos carnavales, no Halloween, en esa época no había Halloween, pero los carnavales, la fiesta de carnaval los celebrábamos en su casa, mi tía nos daba a su casa, y nosotros invitábamos a los amigos, pues, ¿no? Las primas, a los primos, a las amigas y todo. Y como así, mi pobre tía, ¿quiénes son esas hijas? Las conozco. Ay, tía, están diciendo ya, están diciendo cervezas heladas, tía. ¿Y por qué dice? Bueno, pues porque así se dice, ¿no? Pero hay esas cosas que nos cuesta bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, eso del arreo, yo lo he descubierto a la cuestión de 4 o 5 meses atrás, ¿no? La reumática, no entendía, hasta que ya, ¿no? Ya entré, ya sé que la reu. Entonces hay cosas por el estilo, y justamente acá hablan de ¿no? De ese lenguaje en contexto social. Hermano, oye, causa, brother, no, ese es tu contexto social, ¿no? O los apodos que tanto existen en el Perú, ¿no? En el Perú hay 80.000 apodos a todo el mundo. En la época en que, bueno, yo todavía estaba casada con él, era mi esposo, me llevó a su trabajo y él mencionaba cada rato Cofla, 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 Cofla. Y cuando de pronto, Cofla, te presento a mi esposa. Y yo, qué gusto, señor Cofla. Todo el mundo se mató de la risa y yo así, porque Cofla era flaco, al revés. ¿Me entienden? O sea, yo ni sabía toda la compañía creo que se mató de la risa, pues, señor Cofla, mucho gusto de conocerlo. ¡Guau, guau, guau! O sea, porque realmente en el Perú te ponen de chapas, te ponen de apodos increíblemente. Antes eran, pues, ¿no? A los Antonios se le decía Antonio, ahora le dicen Tonino, ahora le dicen Tonina, ahora, o sea, ponen increíblemente, ¿no? Eduardo era Lalo, pero ahora le dicen Lalo, porque de chiquito en vez de Eduardo decía Lalo, porque, o sea, y este es el lenguaje de nuestro contexto social. Ese es el lenguaje. Entonces, y eso es lo que nosotros de una u otra forma tenemos que entrar y tenemos que conocer, porque yo me tengo que ganar a mi alrededor. Cuando hago mis reuniones con padres de familia, obviamente no voy a utilizar estos léxicos, ni ellos pretenden utilizarlo tampoco, pero como que por ahí se les escapa porque es el común derivador de su vida diaria de conversar, de hablar. Entonces ya más o menos saben de qué están hablando. Porque tampoco no vas a aparecer pues como mi pobre tía que ni sabía de lo que existía, quiénes eran Elena, quiénes eran Chelas, no las conocía la chica y yo decía, tía, no estamos hablando de personas, estamos hablando de... Entonces, Entonces, este lenguaje en nuestro contexto es muy variado, ¿no? Y tenemos que entrar como personas que ya tenemos una cultura, que ya tenemos una formación, pero que si quiero llegar y quiero ganármela a esta gente, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Simple y llanamente para entenderlo, porque de mi boca no va a salir eso. No va a salir ni Reo, ni Helenas, ni nada por el estilo, ¿no? Yo voy a tener que mantenerme, pero por ahí, si a alguien se le escapa, yo ya sé de qué está hablando. ¿Bien? Y nosotros tenemos un montón de jergas, ¿no? Un montón. Causa,
es la comida, ¿no? Pero causa es al amigo, al entraño, ¿no? Ese amigo bien íntimo, oye, causa, ¿no? Es causa. O sea, tenemos nombres, la otra vez mencionaban un montón de nombres de verduras y de frutas que yo decía, ¿no? Oye, ¿qué palta? O sea, la palta, o sea, palta, no, o sea, tiene otro término, ¿no? Es un naranja guando sin pepa. ¿Qué es eso? O sea, el peruano es lo máximo en eso. Lo máximo. Creo que en ningún otro país van a encontrar este tipo de cosas. Entonces, hay todo esto que nosotros de todas maneras tenemos que cogerlo, ¿no? Que cogerlo, que verlo, que saberlo más que todo, para nuestra cultura, ¿no? Para nuestra cultura. Bien, y seguimos. ¿Cuáles son los factores que influyen, no? Los factores sociales que se consideran son los siguientes. La interacción con los padres. ¿Cuánto mi niño habla con papá, mi niño habla con mamá? ¿Cuánto actúa con sus pares, no? Con sus primos, con sus hermanos, con los abuelos, con los tíos. O sea, la interacción con los padres es el número uno. Porque el niño se dirige al papá, se dirige a la mamá, ¿no? Oye, mamá, quiero plata, oye, mamá, ¿no? Mira este mono, sigue fregando. ¿Qué es esto? Mi hijo le digo mono. Entonces, hay esta interacción, ¿no? Es lo primero, la interacción con los padres viene a ser primero. El modelado lingüístico, o sea, la forma como tú hablas, ¿no? Eso de bien chévere, ¿no? Chévere, chévere, ¿no? Y hay personas que lo utilizan en su diario, hablar, para ellos es lo más normal, ¿ah? O sea, eso es, pues, ese es su modo. Se respeta. El contexto social, ¿de dónde? No digamos que, ay, mira, pues los que tienen plata son, no, 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 no. ¿Cómo es tu contexto social? ¿Basado en qué está? Y me hizo recordar algo que ahorita he estado escuchando, que les he escuchado, creo que a Diana, que hablaba acerca de eso. Mire, nosotros, en mi época, todos los domingos se iba a misa. ¿Tú crees que nosotros llorábamos o decíamos, estoy aburrida? Porque nos hacían acostumbrar que ir a misa significaba recogimiento, silencio y todo lo demás. ¿Por qué los chiquitos ahora se embullan cuando hay misa, cuando hay matrimonio, bautizo? Porque no están acostumbrados. No están acostumbrados. Porque en esa época yo no era la única niña con 6, 5 años que iba a misa. Casi toda la familia iba con todos sus hijos, con todos los hijos, con todos los hijos. Jamás se escuchaba pataletas ni... Ahora pues uno va a misa, atrás ya están llorando, el otro que está pidiendo no sé qué, el otro chiquito correteando por toda la iglesia. Eso es, o sea, el contexto social. O mi familia muy arraigada a la religión. Por lo tanto, valores que iban ahí, valores buenos o malos, lo que sea, pues me puede decir, ay, pero ay, la iglesia católica, yo no estoy hablando. Religión, con esos valores, ahí vamos. Ahí vamos con esos valores y nos rodeamos con gente con esos valores. Antes había misa de 7, 8, 9, 10, 11, mediodía. Ahora las iglesias solamente hay a las 7 de la mañana, a las 11 y a las 7 de la noche. Por poco ya no hay iglesia, no hay misas.
Entonces, este contexto social tiene mucho que ver, mucho que ver. La interacción con otros niños son fundamentales en la adquisición del lenguaje de un niño. Mi otro niño, mi compañerito, el compañerito, ¿cómo es? ¿Habla? ¿No habla? ¿Dice lisuras? ¿No dice lisuras? En el otro salón, porque son dos aulas de 4 años, hay una niñita muy linda, bien bonita, blanquita, muy, muy bonita. Pero su mami tiene sus padres tienen un restaurante, que es un restaurante tipo bar en las noches. Esa chiquita habla de lisuras, no se pueden imaginar qué lisuras. Y para ellos es normal. Y yo me imagino que papá, mamá no le enseña, pero su ambiente, que es ahí, porque en el segundo piso de la casa, en donde escucha palabrotas de los hombres, de las mujeres, qué sé yo, y lo dice, y los niños le repiten. Los niños agarran y dicen, mate, mira, se está diciendo pupu, pupu. ¡Hala! ¿Quién? ¡Ella! Entonces, como dice mi amiga, tengo que hablar con el papá, tengo que hablar con la mamá, ¿no? Y esto es... Yo cuando vienen estos, normalmente, gracias a Dios que son niños, yo les digo a los papás, yo no voy a pretender que un niño no hable lisuras, pero que le hable con usted, que le permite, con el tío, con el abuelo, con el hermano, qué sé yo, que le permite. Pero acá en el aula, entonces usted enséñele a decir que esas cosas que se dice, se lo dice al papá, al abuelo, al tío, al primo, pero no en el colegio. Ya, todo esto. Y esta interacción de niños con niños, por eso inclusive pones a esos niños que le decimos de lengua mocha, con esos niños que hablan bastante, porque les va a ayudar a desenvolverse, les va a ayudar a hablar, a aprender nuevas palabras, a expresarse, a aprender a eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa interacción con los niños es válido y es muy bueno. Porque ese niño que no hablaba va a empezar a hablar. ¿No? Porque su amiguito le va a enseñar palabras. O va a repetir palabras que él pueda repetir. Y eso es bueno. Ese factor es muy bueno. Y por último, las tradiciones y costumbres, ¿no? Las tradiciones y las costumbres son algunas de las principales manifestaciones de una cultura determinada y se pueden definir como un conjunto de creencias y experiencias que se heredan de una generación a otra. Una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterada de sus acciones. Mientras que una tradición no puede crearse de la nada, sino que requiere de la aceptación y la perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo. Entonces, acá en Lima tenemos la tradición del Señor de los Milagros. Diana, en tu localidad, ¿cuál es la tradición? En mi localidad. Lo que celebran al año. Ya, Es una tradición. Santa Rosa de Lima, Miss. Santa Rosa de Lima. Bien. Maribel. 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 Jenny. Buenas noches, Miss. Sí. Por ejemplo, en mi pueblo, una vez al año lo celebran el del Niño Jesús, el baile de los negritos de Huánuco. ¡Oh! Sí,
el 25 de diciembre comienza la fiesta y todo enero, febrero hasta marzo. Siguen la costumbre de todos los departamentos de caseríos, van continuando, siguiendo. Pues primero comienza en Huánuco, en el principal, y de ahí van los caseríos también haciendo. Comienza el otro mes en enero, el otro pueblo, después el otro febrero, y en marzo ahí continúa. Y es una fiesta tremenda. Y a mí me gustan los negritos bastante, el baile. Son los que están con máscara negra, ¿no? ¿No, Jenny? Sí, con la máscara negra, Miss. Ok, gracias, Y Jenny, también gracias. al lado está el del virrey con la perricholi, Miss. Ok. Entonces es de la época colonial. Sí, Miss, un virrey se enamoró de una huanuqueña y vivieron en Huánuco y ahí tienen su casa, que ya fallecieron, pues, ¿no? Gracias, Jenny, qué interesante. Sí, Anita, te escucho. Miss, buenas noches. Buenas noches, Anita. Bueno, por acá, por la selva, Moyobamba, San Martín, celebramos anualmente la fiesta de San Juan y San Pedro, ¿no? Donde todo el 24 de junio se hacen los Juanes, las unchas, las pandillas, se danza. ¿Cómo se dice ahí? El baño bendito en los baños termales. Esto Eso me a han las, explicado. a las 4 de la mañana, ¿no? Estamos ahí, dándose un baño bendito. A El las 4 de la 29 mañana es. sí, desde las 12 de la noche, desde las 12 de la noche se empieza a pandillar desde la plaza central hacia los baños termales o baños sulfurosos. ¿Ya? Se pandilla y ya se llega hasta las 4 de la mañana y ahí ya Se baña. se baña, claro, el baño bendito a las 4 de la mañana. Sí me habían explicado. En el otro curso tengo un chico que es Ítalo y que está estudiando y me explicó algo el día que estuvimos justo de San Juan y me explicaba. Pero no me dijo que eran las 4, o sí me dijo que eran las 4, no entiendo. Pero sí me dijo algo de ese baño bendito, ¿no? Y Sí, eso es, miren, pues esa es una tradición, pues obviamente, ya pasa de sí, generación en generación. Eso no es de hace 2, 3 años, eso es de toda una vida, ¿no? toda una vida, exacto. Claro, claro que sí. Gracias, Anita. De igual Sí, manera. Lisbeth. A ver, Lisbeth, Mis buenas noches. buenas Aquí noches. en donde yo vivo, celebramos lo que es la Virgen de la Candelaria aquí en Puno, donde se realiza el concurso de danzas autóctonas, danzas de traje de luces, vienen turistas de todos lados. Es muy grande la fiesta acá de la Candelaria en Puno. La Candelaria, ¿no? Leti me dice en Otusco la Virgen de la Puerta. Sí, o sea, vamos viendo que cada localidad tiene una tradición y la diferencia es que viene de años atrás, ¿no? Es algo que se realiza y se realiza en la misma fecha, lo mismo, para que se convierta en tradición. Muy diferente a la costumbre, ¿no? La costumbre es por decir, en mi caso, celebrar la Navidad, ¿no? Con pavo. Es una costumbre, pero que no lo hacen todos. Es en mi casa, ¿no? Otros me pueden decir, no, en mío es hacer gallina. Esa es su costumbre. Sin embargo, cuando es una tradición, hablamos de algo mayor, de algo más grande, ¿no? Entonces, es una costumbre en mi casa celebrar los cumpleaños y que todo el mundo traiga regalo. Es una costumbre. A ver, en Apurímac se celebra el 28 de julio el patrón Santiago. Es un santiago. Claro, el Santiago. Claro que sí, ¿no? Entonces, eso es la tradición y la costumbre. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? ¿Sí?
en costumbres o tradiciones. Miss, Sí. en mi pueblo, yo soy de Cusco, en mi pueblo celebran la fiesta de Virgen del Carmen. Y Virgen del también, sí, también cada año nosotros acostumbramos a rondar el cerro y en cada hito ponemos la cruz con flores. Y eso lo hacen con banda y con hombres que se visten de mujer, que le dicen, que le llaman huaylaca. Pero ahora, como usted dice, la mayoría de las personas, en mis tiempos, nosotros pues era oveja, chácara y colegio, oveja, chácara y colegio. Pero ahora mayormente los jóvenes ya no hay ovejas. Ovejas tendrán pues uno, dos y lo amarran como chancho. Vacas también uno y eso. Y lo que hacen son los comuneros, todavía hay comuneros, es que entran a padronan comunidad y bueno, pues obligan, porque si no fuera así, ya se va perdiendo, porque la gente mayormente ahora, modernación, ya no usan ni falda, usan pantalón jean y bien al hueco, todo eso. Así. Gracias, sí, así va cambiando. Sí, Maribel. Por ejemplo, soy de Piura y en Piura celebramos Señor Cautivo de Ayabaca, que es la provincia de Ayabaca, y la Virgen de las Mercedes, que es en la provincia de Paita. Y la gente acostumbra, cuando el Señor Cautivo de Ayabaca vienen de diferentes departamentos del Perú, se vienen arrastrando todo el camino hasta llegar hasta el Señor Cautivo de Ayabaca, que es una altura, porque eso está, Sí. Ayabaca es zona sierra En y la es parte alto. sierra, ¿no? En la parte sierra Sí, de... Sí. sí, Ayabaca y Huancabamba son sierra, son parte sierra de Piura. Y ahí la Sí. gente llega arrastrándose, o si no, llega arrodillada, porque esa es su promesa que hacen, porque dicen que el Señor Cautivito les hace el milagrito de eso. Y así es como le agradece. Bien, gracias. Sí, sí. Carol. Miss, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Miss, acá en Rioja, San Martín, tenemos la costumbre en enero, febrero, celebrar los carnavales. Ahí es donde los diablos salen del cementerio, acompañados de la gente, de personas que se van ahí para reunirse, y desde el cementerio vienen pandillando, los diablos vienen corriendo a los jóvenes, dándoles latigazos, tanto diablos, monos, todo tipo de disfraz, ¿no? Y también celebran en San Juan, donde hay la tradición preparar el Juane. Y también Santo Cristo de Bagazán, también se celebra acá en Rioja. Qué lindo, de verdad que cada comunidad, cada localidad tiene sus propias costumbres y tradiciones y que realmente traten de mantenerlas para que pasen, ¿no? Porque van pasando con los años y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos también tendrán que hacer lo mismo. Bien, entonces ahí está costumbres, ahí está tradiciones, ¿no? La costumbre es algo más común, ¿no? De repente la costumbre para Año Nuevo, ¿no? Vestirse de amarillo, otros dicen, no, me pongo una truza roja, o sea, esas son costumbres, ¿no? Que en invierno se tome sopa, eso es una costumbre, pero no todos lo hacen. Bien, bien, chicos, siempre es un gusto estar con ustedes. Bonito fin de semana, cuídense muchos, aquellos que están rodeados de esos incendios forestales, por favor, cuídense mucho, cuiden su salud, cuiden mucho su salud y si Dios quiere nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y nos vemos. Bye bye. Gracias, Miss. Gracias, Muy Miss. bonito. Buenas noches. Gracias a ustedes. Con todos. Gracias a ustedes. Bendiciones, chicos, bendiciones. Nos vemos. Chao, Yanina. Gracias, Yanina.